¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Javier Silva, el jefe del Departamento de Salud, Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Hoy día vamos a tener la presentación del doctor Alexander Arnicó, la salud de los migrantes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Indicar que estas capacitaciones, que vienen en este caso en conjunto con la colaboración de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, se da en el marco de un proyecto mayor que estamos desarrollando a nivel ministerial, que tiene que ver con la respuesta integral a la población migrante en situación de movilidad, particularmente en la zona norte. Y digo particular porque efectivamente, muy bien lo saben, y veo aquí a varios referentes también de la Seremi, de Salud y Migración. Este fenómeno finalmente se está llevando también a otras latitudes de nuestro país y por tanto es necesario mantener algunos aspectos claros en tanto un enfoque de derechos y otras situaciones y otros contenidos importantes y clave. Esta respuesta se da en el sistema de Naciones Unidas, en un proyecto de colaboración que incluye a otras organizaciones y agencias del sistema de Naciones Unidas, a UNFA, NUR, OPS, en este caso también OIM, UNICEF, etcétera. Y por tanto, esto es parte de un proyecto un poco mayor. Hoy día estamos junto al doctor Alexander Arnicó, quien va a presentar en este webinario de personas migrantes en tránsito, derecho y vulnerabilidad en salud. Él es especialista regional en migración y salud para las Américas, y podemos señalar, a modo de introducción, que Alexander ingresó a la OIM en el año 2014 como oficial de salud y migración para el Partnership in Health in Health and South Africa en Nairobi, Kenia, y luego ocupó la posición de coordinador de evaluación y monitoreo para el programa de respuesta del Medio Oriente, apoyado por el Fondo Global, con sede en Amán, Jordania, hasta febrero del 2019. Antes de ingresar a la OIM, trabajó en Macedonia por 10 años con el Fondo Global, 2 años con la UNICEF y 2 años con el Banco Mundial. Además de su lengua materna, Alexander habla inglés y español, y el webinario de hoy día es completamente en español. Alexander es doctor en medicina de la Universidad San Cyril y Methodius en Skopje, Macedonia. Además tiene una maestría en salud pública en la Hebrew University en Jerusalén, Israel, y un posgrado en administración de negocios en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Así que le damos la más cordial bienvenida. El modelo, tal como se señalaba en el chat, las preguntas, hacemos la presentación del doctor Alexander y luego las preguntas las vamos, ustedes las van escribiendo en el chat y nosotros se las vamos comentando a él y ahí vamos generando la dinámica. Este tiene una duración aproximada y lo teníamos agendado de 2 horas, así que tenemos bastante tiempo para conversar de este tema. Así que bienvenido, Alexander, quedas con todo el tiempo y la palabra. Adelante. Gracias, Javier. Gracias por la introducción. Muy buenos días, colegas. Mi nombre es Alexander Arnikov y hoy presentaré brevemente algunos puntos y referencias relevantes para la migración y salud y también algunos aspectos importantes sobre los migrantes y su bienestar. Entonces, más específicamente, vamos a hablar sobre la promoción de la agenda de salud en el marco de los procesos mundiales sobre migración, acceso a los servicios de salud y vulnerabilidades para la salud de las personas migrantes. Pero antes de continuar, permítanme compartir con ustedes información adicional sobre la migración y la salud y cómo la OIM los aborda. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Quién es un migrante? Según la definición de la OIM, un migrante es una persona que se moviliza lejos de su lugar habitual de residencia, ya sea dentro de un mismo país o a través de un borde fronterizo internacional, temporal o permanentemente, y por una variedad de razones. Hoy en día, la migración es un fenómeno mundial. Casi 260 millones de migrantes internacionales en el mundo y 770 millones de migrantes internos. Estos datos son de 2018 y eso significa que cada séptima persona en el mundo es un migrante y 1 de cada 7 migrantes internacionales tiene menos de 20 años. Y eso es importante para el perfil de salud. Y 3/4 partes de la población total de migrantes estaban
en edad de trabajar entre 20 y 64 años. Ahora, brevemente voy a explicar el concepto de migración y salud de la OIM. Como pueden ver, hay 4 esferas prioritarias interconectadas que reflejan el enfoque global de la OIM respecto de la migración y la salud. Y esto incluye, número 1, monitoreo de la salud de los migrantes a través de reforzamiento a los conocimientos sobre la salud y migración con varios estudios para obtener información basada en evidencia, eso es importante, y su difusión apropiada. La segunda esfera es relacionada con marco político y jurídico y promoción del desarrollo de políticas y programas sanitarios que tengan en cuenta a los migrantes y políticas que promuevan y protejan la salud de los migrantes. La tercera esfera está relacionada con los sistemas de salud que tengan debidamente en cuenta a los migrantes para proporcionar, facilitar y promover un acceso equitativo a servicios de atención de salud exhaustivos y adaptados a los migrantes, a las necesidades de los migrantes. Y la última área es el área de asociaciones, redes y marcos multipaíses para reforzar la coordinación y alianzas entre países, así como asociaciones multisectorales. Próximas diapositivas voy a discutir un poco sobre la migración y la salud en los procesos globales de migración. En los últimos años se han registrado notables avances en la labor de promoción de la agenda de la salud de los migrantes. Por ejemplo, en la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de 2008 sobre la salud de los migrantes, se exhorta a los gobiernos a promover la salud de los migrantes a través de políticas y programas. En continuación, la OIM, la OMS y el gobierno de España en 2010 organizaron una consulta mundial sobre la salud de los migrantes. En dicha consulta se definieron las 4 esferas prioritarias que acabo de describir. En este sentido, me gustaría destacar que la OIM trabaja para formular políticas sanitarias que tengan en cuenta a los migrantes, fortalecer los sistemas sanitarios para ofrecer un acceso equitativo a los servicios, para establecer sistemas de información para evaluar la salud de los migrantes, intercambiar información sobre las mejores prácticas, sensibilizar a los proveedores de servicios de salud y los profesionales sanitarios con respecto a los factores culturales y de género y ofrecerles formación específica al respecto. Y el último aspecto es promover la cooperación multilateral entre varios socios, red de profesionales, varias organizaciones y entre los países. En continuación, tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Pacto Mundial sobre la Migración. La Agenda 2030 es un plan de acción que es implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración. La agenda adopta en un enfoque de derechos humanos que coloca a las personas en el centro de sus objetivos, en particular las personas más marginadas y indefensas, como el objetivo de construir sociedades más equitativas e incluyentes. Las características principales de la Agenda 2030 son su énfasis de la universalidad, la inclusividad y la asociación. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas demuestran la magnitud de esta ambiciosa agenda universal. En cumplimiento del cometido de no dejar a nadie atrás, los gobiernos y los agentes humanitarios
deben integrar las políticas y las estrategias globales, regionales y nacionales de carácter intersectorial y transfronterizo, de conformidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas. 8 de los 17 objetivos contienen metas indicadores relevantes para la salud de los migrantes. El claro vínculo entre los objetivos mundiales en materia de salud y la inclusión de los migrantes en los servicios de salud, por ejemplo, puede arrastrarse a través de las metas 3.8, que es lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales, de calidad, y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces y de calidad para todos. Y otro es 10.7, facilitar la migración ordenada y segura mediante políticas migratorias y bien gestionadas. El Pacto Mundial sobre la Migración es un acuerdo negociado entre gobiernos, elaborado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que se describe a sí mismo como que abarca todas las dimensiones de la migración internacional de una manera holística e integral. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular presenta la salud como una prioridad transversal y hace referencia a esta esfera y al acceso a la atención sanitaria en varios de sus objetivos. Eso es una gran oportunidad para promover la salud de los migrantes y fomentar las asociaciones y políticas sectoriales relacionadas. El objetivo de la cobertura sanitaria universal es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Durante el ciclo migratorio, los migrantes y las poblaciones móviles pueden afrontar muchos obstáculos para acceder a los servicios básicos de atención de la salud debido a varios factores. También necesitamos tomar en cuenta que las disparidades repercuten en el bienestar de los migrantes y las comunidades de acogida y menoscaban en logro de los objetivos de salud mundial. Por eso, y para asegurar una cobertura sanitaria universal, necesitamos sistemas de salud que son resilientes, accesibles y equitativos. Y solo con aquellos sistemas podemos lograr una cobertura sanitaria universal que tenga también en consideración a los migrantes. La cobertura sanitaria universal es importante para asegurar el derecho a la salud. Hay varios instrumentos internacionales clave relacionados con los derechos humanos y que reconocen el derecho a la salud para todos, incluyendo a los migrantes. Y eso es incluido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde el julio 1946, donde el derecho a la salud es definido como uno de los derechos fundamentales para todos. En esta sección veremos cuáles son principales desafíos para los migrantes, para que los migrantes accedan a los servicios de salud. Otra vez, la Organización Mundial de la Salud define la buena salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este reconocimiento del bienestar mental y social, además del físico, es fundamental y pone de relieve la importancia de considerar la salud de forma holística. El estado de salud de la persona es el resultado no solo de su acceso a los servicios de salud, sino de una multitud de factores que son los determinantes de la salud. Los determinantes son factores tales como la edad,
el sexo, la predisposición genética a enfermedades y el perfil epidemiológico, y también marcos jurídicos y las actitudes de las sociedades hacia los migrantes pueden generar una serie de desigualdades en la situación socioeconómica. La OIM apoya las políticas destinadas a facilitar servicios de atención de salud a los migrantes, independientemente de su estado jurídico. Un acceso rápido a la atención de salud puede comportar la curación del enfermo y evitar la propagación de enfermedades. Asimismo, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, por ejemplo, pueden evitar complicaciones adicionales para los migrantes. Existen muchos obstáculos para que los migrantes accedan a los servicios de salud. Varios factores, como las situaciones de migración irregular, las barreras lingüísticas, la falta de políticas de salud que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes y la inaccesibilidad de los servicios, pueden ser algunas de las razones que limitan el acceso a los servicios de la salud. El estigma, la discriminación, la xenofobia son con mucha frecuencia grandes obstáculos para que los migrantes accedan a los servicios de salud. En este sentido, me gustaría enfatizar que todas y cada una de las personas desplazadas deben tener pleno acceso a un entorno acogedor, a medidas de prevención, por ejemplo, vacunación, y cuando sea necesario, atención sanitaria de calidad sin discriminación por motivos de sexo, edad, religión, nacionalidad o raza. Esta es la forma más segura de garantizar que la población residente no esté expuesta innecesariamente a agentes infecciosos importados. La OIM apoya las políticas que tienen por objeto ofrecer servicios de atención de salud a los migrantes, independientemente de su estado jurídico, como parte de la cobertura sanitaria universal. Y durante la pandemia de COVID-19, estas condiciones son aún más limitantes y los migrantes tienen vulnerabilidades adicionales. Las condiciones precarias, por ejemplo, que sufren en su viaje y las pobres condiciones de vida y trabajo, los hogares superpoblados en cuales residen o trabajan, o trabajos peligrosos a corto plazo con una provisión limitada de licencia por enfermedad. Después, acceso limitado a los servicios de salud pública o frecuentemente los migrantes son excluidos de la programación de información de salud pública. O la situación cuando carecen de los medios financieros para gestionar periodos de autoaislamiento o cuarentena. Los migrantes y las personas en movimiento enfrentan las mismas amenazas de salud del COVID-19 que las poblaciones de acogida, pero pueden enfrentar vulnerabilidades particulares debido a las circunstancias de su viaje y las pobres condiciones de vida y trabajo en las que pueden encontrarse. También es importante destacar que los migrantes se incluyen en las medidas que se están introduciendo para mitigar la recesión económica causada por el COVID-19. Los migrantes y sus familias a menudo forman parte de grupos marginados y vulnerables que ya están experimentando dificultades económicas como resultado de las medidas de contención. Todo lo que he dicho hasta ahora coloca a los migrantes en una situación única que puede aumentar su vulnerabilidad, vulnerabilidad a la salud. Y eso es la última parte de esta presentación, y vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades para la salud de las personas migrantes.
Pero antes que empezamos, me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Es cierto o falso que los migrantes son portadores de enfermedades? ¿O son una carga para los sistemas de salud pública de los países o no? Yo diría que no. Estos son mitos. Una amplia variedad de estudios ha revelado que existe poca evidencia de una relación sistémica entre la migración y amenazas a la salud pública por la diseminación de enfermedades infecciosas hacia las comunidades receptoras de personas migrantes. Migrantes no son portadores de enfermedades. La transmisión de enfermedades puede ocurrir si el sistema no está bien organizado, si la comunidad excluye a los migrantes o si los migrantes no buscan ayuda debido a diversas razones como el estigma y la xenofobia. Las políticas que limitan el acceso y uso de los servicios por parte de los migrantes, servicios de salud, estos son los portadores de enfermedades, no los migrantes. La realidad es que usualmente las personas migrantes son jóvenes, diversas y saludables, por lo que en la mayoría de los casos los migrantes tienen mejor salud que las comunidades de acogida. Además, mucho personal de salud ya capacitado, por ejemplo, migra y mejora los sistemas de salud de los países de destino. Sin embargo, las condiciones que rodean a los procesos migratorios son las que vuelvan a las personas migrantes más vulnerables. La exposición de los migrantes a los riesgos derivados de los desplazamientos de población, como trastornos psicosociales, problemas de salud reproductiva, mayor mortalidad neonatal, uso de drogas, trastornos nutricionales, alcoholismo y violencia, aumenta su vulnerabilidad a las enfermedades no transmisibles. Muchos migrantes terrestres tienen insuficiente agua, zapatos gastados y poca protección para el sol. Y la persona sufre de deshidratación severa, llevando algunas veces a falla renal. La diarrea es una de las condiciones de salud más comunes entre las personas migrantes. Enfermedades de la piel, parásitos, tuberculosis, malarias, incluyendo malarias cerebrales, son también comunes. Otras condiciones incluyen sarampión y neumonía. Si a la anterior añadimos marginalidad social, movilidad geográfica, dificultad de faltar al trabajo para acudir a las consultas, dificultad de comunicación y falta de papeles, la atención sanitaria a este colectivo se empobrece enormemente. Los viajes en tren u otros vehículos hacia los bordes fronterizos representan un gran riesgo, provocando incidentes como muertes por asfixia y muertes por caídas desde vehículos en marcha. Hay muchos casos en Estados Unidos y Europa y por todo el mundo donde decenas de migrantes son encontrados muertos en la parte trasera del camión debido a asfixia. El abuso a lo largo de la ruta migratoria representa un gran riesgo, independientemente de la vía de transporte utilizada. Y esto incluye fraude perpetrado por coyotes, robos por bandas criminales, violencia sexual y violencia sexual basada en género, etc. Un informe un estudio de Estados Unidos incluye que casi el 52% de los migrantes entrevistados sufrieron abuso. Y eso incluyó la falta de privacidad, pocos o nulos procedimientos para quejas, deficiencias en la devolución de pertenencias personales, comida insuficiente o inadecuada, privación del sueño, retención en celdas demasiado frías y deficiencias en el uso por ejemplo, de cinturones de seguridad sobre los
detenidos esposados durante la transportación de un centro a otro. Lesiones producto de tortura, violencia y accidentes, heridas por arma de fuego, fracturas y dislocaciones, heridas penetrantes por arma blanca, traumas craneales. El testimonio de uno de los centros de salud de OIM revela que las laceraciones por violación, los daños en las manos por colgar a una persona de los pulgares y las quemaduras en todo el cuerpo por cigarrillos y plástico fundido fueron las lesiones más comunes entre los migrantes usuarios en este centro. Imagínate. Los secuestros, la tortura, los incidentes de violencia sexual y de género, los tiroteos y otras agresiones físicas entre los migrantes a su llegada a los países de tránsito y destino son muy comunes. Discriminación debido a orientación sexual, identidad de género, ataques física o sexual por la guía u otra persona, el riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas, varios motivos de discriminación como nacionalidad, color de piel, idioma de origen, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, religión, orientación e identidad sexual, estado civil o cualquier otra razón. También la salud mental. Las personas migrantes son especialmente vulnerables durante todas las etapas del ciclo migratorio, lo cual implica riesgos y experiencias de vida inusuales, los cuales pueden exacerbar problemas mentales preexistentes, pudiendo desencadenar manifestaciones como estrés postraumático, depresión y ansiedad. Durante el ciclo migratorio se da falta de acceso a agua potable, saneamiento, nutrición, albergue y atención en salud, especialmente para tercera edad. Y eso significa que no se puede proporcionar continuidad del tratamiento para las condiciones crónicas. Los niños y ancianos que han sido forzados a migrar son especialmente vulnerables a malnutrición y enfermedades relacionadas. Y además están en mayor riesgo si provienen de zonas geográficas con deficientes programas de vacunación, por ejemplo. Los niños vulnerables son propensos a infecciones agudas como las infecciones respiratorias y la diarrea, debido a la pobreza y las privaciones durante la migración, y necesitan acceso a la atención pertinente. La falta de higiene puede provocar infecciones cutáneas. En resumen, me gustaría destacar que el acceso de los servicios es más importante. Las poblaciones migrantes y las poblaciones móviles enfrentan muchos obstáculos para acceder a servicios de salud esenciales debido a una serie de factores que incluyen estatus migratorio irregular, barreras económicas, geográficas y de lenguaje, y ausencia de políticas de salud inclusivas. Las disparidades de acceso a dichos servicios impactan el bienestar de las personas migrantes y las comunidades de acogida, y va en detrimento del cumplimiento de metas de salud global, tales como la prevención de VIH, la contención de la tuberculosis, malaria y otras enfermedades infectocontagiosas. Las altas tasas de morbilidad y mortalidad entre migrantes, especialmente quienes se encuentran en situación migratoria irregular, migración forzada o explotación, son aspectos críticos que merecen atención internacional.
la exclusión de las poblaciones migrantes de un abordaje de salud basado en derechos es una mala práctica de salud pública, ya que aumenta las vulnerabilidades de las personas migrantes, crea y amplifica la discriminación e inequidades en salud, incurre en altos costos de salud para migrantes y es en general una violación a los derechos de las personas migrantes. Por el contrario, la prestación de acceso equitativo a servicios de salud para personas migrantes puede reducir costos sociales y de salud, mejora la cohesión social y protege la salud pública y los derechos humanos, contribuyendo así al objetivo de migrantes saludables en comunidades saludables. Y por eso voy a terminar esta presentación sin recomendaciones, pero con un muy breve resumen que se refleja en una sola frase, que para mí dice todo, y que viene del señor François Crépeau, quien era a UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, y que dice, en lugar de resistirse a la migración, organicémosla. Los dejo con este pensamiento y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación, un repaso por toda la normativa, los acuerdos, las políticas a nivel, digamos, internacional, que claramente en alguna de ellas es parte de nuestro país también, en el caso de la Agenda 2030, por ejemplo. Tengo la primera pregunta y comentario también, o sea, es más bien comentario que aparece en el chat, Alexander, y que dice lo siguiente: respecto a la carga de los sistemas de salud, acá en Chile gran parte de los migrantes poseen trabajo formal y cotizan en el Fondo Nacional de Salud, que es el Seguro Público de Salud, y se enferman poco, por lo tanto con esto fortalecen el sistema de salud. Es importante desmitificar, educar a los usuarios, como dijo el presentador. Mira, como por eso es importante, si ajustamos el sistema y mejoramos las capacidades del sistema para ser más accesible para los migrantes con diferentes culturas y diferentes aspectos de utilizar los servicios. Y sí, OIM, por ejemplo, tiene programas para educar a los migrantes también. Y eso es parte de un gran aspecto de ajustar el sistema de servicio. Y sí, es necesario que educamos los profesionales de salud, pero es también necesario para educar los migrantes y usuarios del sistema. Es un tema muy amplio y muy interesante, y eso funciona en otros países en el mundo con OIM y sus programas específicos se llama cultural behavior. Uh-huh. Ahí tenemos, también nos comentan ahí en el chat que sería importante el tema del lenguaje, porque nos cuesta la comunicación. Y te comento esto porque nosotros tenemos principalmente migración latinoamericana, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, pero tenemos también un importante número de población migrante haitiana. Si bien la población migrante haitiana de un tiempo a esta parte, el flujo incluso es negativo, es decir, están retirando del país, nos queda una masa importante y por tanto también nos queda ahí un desafío enorme en esa línea, digamos, que es como lo que señalas tú, este comportamiento cultural, cómo educo también al migrante, pero también yo como sistema de salud tengo que adaptarme. Mira, tenemos suerte en América Latina porque la mayoría de los migrantes hablan la misma idioma. Y eso es un gran aventaje. Pero también tenemos migrantes intercontinentales, como haitianos, por ejemplo, o africanos, que no hablan español. Y por eso es importante si el sistema introduce los mensajes en el idioma de los migrantes que son más frecuentes.
Eso es, por ejemplo, una buena práctica en todos los países en Asia o África. Y mientras tanto, los migrantes esperan en la sala antes de usar los servicios, hay mensajes para sensitizar los migrantes sobre las culturas y prácticas que están válidas en la dicha consultoría. Y por eso pero necesitamos también trabajando con los profesionales de salud para tener una capacidad para aceptar las diferencias. Es una vía ¿cómo se dice? Double way. Y por eso necesitamos trabajar con los usuarios, pero también con el sistema y con profesionales en el sistema. Mira, tengo más preguntas por Hablando acá. sobre todos los aspectos culturales, lingüísticas y tradición, por ejemplo, sí, el sistema chileno, por ejemplo, puede servir los migrantes de Colombia, pero los aspectos culturales de Colombia pueden ser diferentes como de aspectos culturales en Chile. Y por eso necesitamos saber qué pasa con los migrantes de Colombia, pero también necesitamos tener una flexibilidad para aceptar las diferencias. Y en el mismo tiempo trabajar con los migrantes de Colombia, por ejemplo. Ujú. Mira, Alexander, tenemos acá otra pregunta desde el norte del país, desde Calama, la zona, digamos, que hoy día está con la mayor presión básicamente por el tema de la migración irregular que está sucediendo en ese espacio, en esas regiones. Y nos comentan que dice que la experiencia en atención secundaria es totalmente distinta, puesto que los usuarios en su mayoría, según nuestra experiencia, son de personas que las personas migrantes no cotizan en el seguro de salud público, en ningún seguro de salud, y no necesariamente fortalecen el sistema de salud. Ahí también me gustaría agregar un par de datos también para comentártelo a ti, que en Chile, al menos los datos hasta el 2017 dan cuenta que el 15% de la población migrante no está inscrita en el seguro de salud público, mientras que la población chilena eso no es más del 2%, 1,5%, algo así. Entonces, claramente tenemos esa brecha. Y ahí claramente, en la misma línea, creo yo, aparece la siguiente pregunta, quizás para dejártelo concatenado, que es, ¿qué estrategias, cuáles son las estrategias recomendadas, las buenas prácticas, aquellas que están basadas en otra experiencia de América del Sur? Lo pienso y creo yo que va en la línea de la gobernanza, en cómo podemos eh, adaptar esto para enfrentar la crisis que ha significado la llegada de personas migrantes, particularmente de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, por los pasos no habilitados. Primero, esto pasó cuando Chile cierra la frontera, pasó en la zona norte del país, claramente una zona un poco más asequible, pero ahora incluso en la zona sur, donde tenemos más bosque, donde hay cordillera, incluso ahí están pasando las poblaciones, digamos, las personas están pasando por los pasos no habilitados. ¿Qué estrategias aparecen en el resto de Latinoamérica que sean destacables? Por ahí Colombia sacó un tema de protección a la población venezolana. ¿Qué nos podrías comentar tú al respecto? Creo que Chile tiene una cobertura universal sanitaria universal, ¿no? Así es. Y eso, sí, y eso es, y lo sé que hay algunos países, otros países en América Latina, como Brasil, Argentina, que tienen esto como manera para incluir todas las personas que están en el territorio de un país. Y mira, lo sé que a veces el sistema puede tener algunos problemas con el financieros parece que los migrantes están un gran, ¿cómo se dice? Weight, uh, un gran cargo, ¿sí? Un gran cargo por el sistema de salud, pero también los migrantes contribuyen en el desarrollo de economía de un país. Entonces es un win-win, situación win-win. Y además, si tenemos los migrantes
cubiertos con el sistema de seguro de un país, tenemos, podemos bajar los costos indirectos de salud. Porque si por ejemplo, los migrantes se están incluyendo en los programas preventivos, en programas de vacunación, todo esto puede bajar los costos de salud de un sistema. Por eso necesitamos analizar cuáles los ventajas si tenemos los migrantes incluyendo en los sistemas de seguro. Y siempre el porcentaje de los migrantes no es tan alto para cargar el sistema de salud tan, ¿cómo se dice? Tan heavy, tan grande, tan gran cargo del sistema. Aquí tenemos otro comentario también que va en la misma línea, porque, bueno, acá justamente este webinario y todo lo que estamos conversando, como lo señalaba yo, se da en el contexto de la respuesta que estamos haciendo de manera integral entre el MinSal y el Sistema de Naciones Unidas en la zona norte para la población migrante en situación de movilidad, que, dado el contexto actual, está entrando por paso no habilitado y por tanto se encuentra en situación irregular. Entonces, también acá aparece, y lo comenta Elena Rojas, que hay un porcentaje considerable de migrantes de manera irregular en Chile que se ven enfrentados a una serie de problemas para acceder a la salud, trabajo y otros, que a pesar de todo lo expuesto, lo que se visualiza en la actualidad es mejorar el acceso a la oportunidad y que puedan regularizar su situación de documentación legal en extranjería. Te comento también esto porque en Chile, tal como señalabas tú, nosotros tenemos la atención de salud, digamos, a la población migrante independientemente de su situación migratoria, siempre y cuando estén, digamos, adscritos al sistema de salud. Y aquí tenemos, tenemos el gran problema que tenemos, y yo creo que me van a encontrar la razón acá nuestros colegas que están en regiones, que es cómo yo acerco al migrante para que se inscriba en el sistema de salud, incluso irregular, porque yo soy el Estado y el Estado es uno solo, entonces salud puede llegar con este brazo, digamos, amable, decirle inscríbase en el sistema de salud para que tenga el acceso a salud, pero por otro lado tenemos otros ministerios, otras instituciones que le están diciendo si usted anda irregular y le sacan video en YouTube y le sacan video en todo, por favor no se acerque a Chile. Entonces nosotros quedamos en esta encrucijada y en estos temas lo hemos reflexionado mucho con nuestros referentes que están ahora mirando, de decir cómo hacemos estas estrategias para llegar con este mensaje a la población migrante y decirle, venga con nosotros, nosotros no los vamos a expulsar, no los vamos a subir a un avión, nada, pero por otro lado, el mismo Estado, digamos, otro brazo del Estado le está diciendo, no, entonces, bien irregular, lo subo a un avión, lo mando, qué sé yo, y lo persigo por todos lados, entonces tenemos esas tensiones propias, al menos a nivel institucional acá. Entonces, eso indica que inclusión a los migrantes no es en el sistema, no es solo un problema de salud, es problema más grande. Y por eso si tenemos los migrantes, aún migrantes irregular, en la situación irregular, si están, si sienten más cómodo para ingresarse en los diferentes sistemas de un país, sería mejor. Y, por ejemplo, muchos migrantes no se sienten cómodos a ingresar. Puedo compartir un ejemplo, por ejemplo, en Aruba. En Aruba, con las vacunación, proceso de vacunación para el COVID, contra el COVID. Aruba ofreció a los migrantes, aún irregulares, para ingresarse en el sistema para obtener la vacuna. Pero los migrantes pero no hay otro compromiso, que nada va a pasar con migrantes irregulares, solo que necesitan ingresarse. Y por eso el número de los migrantes que se estaban ingresando es bastante bajo, porque ellos no se sienten cómodos, porque no saben qué va a pasar después. Puede ser que ellos pueden
detenidos, pueden ser detenidos o pueden ser expulsados de Aruba. Y eso puede ser que eso no es la intención del gobierno, pero lo que necesitamos es comunicar estas cosas con los migrantes y especialmente en este caso con el COVID, por ejemplo, necesitamos comunicar en una manera clara que los resultados de acciones preventivas y curativas van a exceder los riesgos de una situación irregular. Es mejor si tenemos todas las personas que están en nuestro territorio, ser parte de un programa de prevención o vacunación en este ejemplo. Entonces, la importancia para una respuesta que incluye todos los sectores, no solo salud, es muy importante. Porque si eso no es el caso, los migrantes no van a ingresarse en ningún sistema. Y el facto es que la migración es un proceso que pasa. Si queremos o no, eso es un proceso que va a pasar. Pasa en este momento y va a pasar. Y por eso necesitamos cambiar nuestros pensamientos y nuestras acciones para abordar esto, para aceptar el facto que migración va a pasar y por eso necesitamos ajustar todas las maneras y acciones que están en plazo. Mira, tú dices un tema muy clave, aquí el tema de comunicar a los migrantes justamente de esta información de que si llegan a salud, digamos, no lo vamos a expulsar, ni mucho menos. Y de hecho, los funcionarios, aquellos que en este rato también están, y los colegas de ellos, nuestro referente en región y todo el mundo en región, se esfuerza justamente para llevar ese mensaje y esa información justamente a la población. Y en el caso de Magallanes, por ejemplo, nos comentan acá, los trabajadores sociales hacemos un gran trabajo permitiendo el acceso a la salud, que es justamente acercarse, entregarle la información a la población migrante. Pero imagínate, Chile tiene 5.000 kilómetros, los migrantes irregulares hoy día están entrando por la zona norte y Magallanes está en el paralelo 53, o sea, está muy abajo en el sur y aún así llega la población, esta población en tránsito, pero nos comentan siempre insuficiente, ya que la población migrante que llega a nuestra región parece ir en aumento. Entonces, ahí nos comentan en Punta Arenas, debemos mejorar el tema informativo. A pesar de todo el esfuerzo que se hace, siempre quedamos cortos. Ese es como, yo creo que a veces como que nos frustramos en eso. Mira, la comunicación, especialmente en el tiempos de pandemia, creo que puede ser clave. Pero comunicación no solo direccionada para los migrantes, pero también para los oficiales. Y si mira qué pasa en el países donde la comunicación no es tan clara. Hay muchas, y especialmente ahora en el tiempo de social media y todas las informaciones falsos, podemos tener una situación cuando la información, no podemos, pero tenemos una situación cuando la información es más clave. Información si no tenemos información clara y que incluye todos los aspectos y todos los aspectos de funcionamiento de un país, no vamos a tener un éxito. Por ejemplo, necesitamos compartir informaciones no solo para los migrantes, pero informaciones entre los diferentes funcionarios de un país. Por ejemplo, funcionarios del sistema de salud, pero los funcionarios del sistema fronteriza, por ejemplo, los funcionarios del sistema de protección social. Si estos partes del sistema no funcionan juntos y si tenemos información inapropiada, entonces no podemos expectar ningún éxito en nuestras acciones.
De hecho Roxana nos comenta ahí que, en la misma línea que señalas tú, que claro, que finalmente a nosotros se nos recarga el sistema de salud, porque, digamos, intentamos llegar con la información y la gente al final igual, digamos, hay un flujo de que gente igual se inscribe, se comienza a atender y todo lo demás, pero aquí hay una crítica también que señala ella que otras instituciones no se hacen cargo, es decir, hay otros actores propios de la institucionalidad estatal, de la estatalidad, que no se hacen cargo y que es un desafío que tenemos también quienes somos parte del Estado de cómo llevar esto en conjunto. Y al menos aquí hago un comentario a propósito de eso, que instituciones como la de ustedes o como todo el sistema de Naciones Unidas finalmente a nosotros nos facilitan ser un paraguas en el cual podemos acercarnos a otras instituciones que en algún momento o en otras características no, o con otras instancias no podríamos estar haciendo coordinación. Entonces también yo destaco al menos el rol que generan ustedes como OIM en general, porque nos permiten en alguna medida, a partir de los tratados internacionales y de temas, digamos, más internacionales, nos permiten acercarnos a otras instituciones que muchas veces no están sensibilizadas con el tema migratorio. Y eso yo creo que es clave también ahí. Sí, el tema migratorio y salud es un tema clave de OIM, especialmente en tiempos de pandemia. Y por eso necesitamos coordinarnos con todos los gobiernos y todos los países que tenemos represente- rep- representación, ¿sí? Y sí, para compartir todas las experiencias y todas las recomendaciones que vienen de academia y de otras Naciones Unidas, agencias de Naciones Unidas. Y también nosotros trabajamos en un partnership con otras agencias de salud de Naciones Unidas, como PAHO, OPS, OMS, y para apoyar los gobiernos. No sé si, porque tu voz hay un poco de eco y no se entiendo No, sí, bien, pero no sé justamente si eso es la respuesta. iba justo en esa línea, que digamos que ustedes nos generan una especie de paraguas, Ok, ok, de sí. espacio de coordinación con otras instituciones. Y yo creo que también como Estado fallamos en alguna medida por el tema de las agencias, por el tema de la coordinación, que muchas veces, particularmente en Chile, que Chile es un país muy centralizado y por tanto sucede que si no se toman las decisiones a nivel ministerial o a nivel central, eh, no hay espacios o ámbitos para que los niveles regionales puedan tomar o adaptar las propias decisiones que ellos ven, porque son realidades distintas. O sea, no es lo mismo hablar de lo que está pasando en el norte, por ejemplo, con la población que está entrando, digamos, instantánea lo que está pasando en Magallanes cuando ya son personas que llevan, no sé, 3 o 4 semanas o 2 o 3 días al menos, pero un par de días más en el país y por tanto entran con otras características al territorio. Entonces, yo creo que también ahí, no sé cómo ves tú si es necesario, digamos, entrar un poco con este tema de la innovación pública o de la reforma del Estado para el tema migratorio, porque mucho se habla del tema cultural y de la información, pero necesita la estatalidad, necesita las instituciones estatales también adaptarse como en sus normativas, en sus procedimientos para el trabajo con la población migrante, ¿crees tú? ¿O necesariamente es solamente algo desde afuera del front office y no necesariamente el back office necesita una reingeniería? No. Para mí es todo, básicamente, porque en algunas veces, y eso depende del país, pero en algunas veces cuando tenemos un sistema centralizado es más fácil, porque, pero depende. Porque si el sistema es centralizado, podemos tomar decisiones, uh, pero necesitamos tomar en cuenta los, el contexto regional. Y si, otra vez, si no hay buena comunicación entre las regiones y la sede, podemos
diseñar programas que no van a tener gran éxito. Y sí, la experiencia es que si trabajamos en región, en diferentes regiones, necesitamos reflejar el contexto lo mejor que podemos. Y la la belleza de este approach es si tomamos en cuenta todos los contextos regionales y locales y si podemos incluirlos en un gran programa nacional que va a soportar el proceso migratorio y con respecto a la salud. Y tenemos muchos ejemplos de esto, no solo de América Latina, pero también de Asia y África y de Medio Oriente. Y créeme que a veces es más fácil si tenemos un sistema central. Otra vez, depende de la manera que el sistema funciona. Claro, depende ahí de los vasos comunicantes, de las coordinaciones que se den también al nivel central, porque Claro. finalmente, por ejemplo, nosotros hablamos con 24 ministerios, 36 subsecretarías, Mm, 16 regiones, 29 servicios de salud, es decir, para juntar a todos es súper complejo, digamos, y solamente para el tema salud. Esas mismas ujú. 16 regiones van para justicia, educación, vivienda, todo lo demás. Sí. Nosotros estamos a puertas de tener una nueva ley de migraciones y Ujú. que generalmente, bueno, y que ha tenido en términos políticos bastante revuelo acá en el país por lo general. Eh, ¿Cómo debieran ser? Porque, bueno, nosotros tenemos una ley de migraciones bastante antigua, del año 75, y ahora se actualiza y que va justamente con aquellos principios de la ley de la migración segura, regular y ordenada. Estamos por sacar o sea, se va a aprobar pronto ya una nueva ley de migraciones acá en nuestro país, no sin conflictos políticos, no sin tensiones políticas. La anterior ley venía del año 75. Esta ley recoge justamente lo que tú señalabas, estos principios de la migración regular, segura y ordenada. Más allá de esos tres principios, más allá de lo que más o menos tú presentaste, ¿qué características debieran tener las normativas? Porque esta es una ley general, pero luego ya nosotros como ministerio, por ejemplo, vamos a tener que también adaptar nuestra política de salud para migrantes internacionales en el marco de esta ley. ¿Cómo debería ser una ley o una política de salud en este contexto de lo que tú señalas de la Agenda 2030, de estos principios de la migración? Sí, ok. Um, Mira, hay un modelo general que incluye todo esto que acabo de presentar. Pero no podemos copiar simplemente y empezar con implementación. Por eso necesitamos, y esto si te acuerdas, los cuatro cuadros que tenemos, y el primero es el cuadro para obtener las informaciones y monitoreo de todos los procesos. Y por eso, si queremos implementar estos conceptos de SDGs y cobertura universal, todo esto, necesitamos tener una información específica sobre los contextos y sobre las dinámicas que están no solo para Chile como el país, pero para las regiones y para las comunidades en dichas regiones. Por eso necesitamos recopilar todo está ya allí y se puede utilizar. Y con esto podemos diseñar un programa que va a soportar el ley de migración. Eso es un proceso muy largo, pero necesitamos empezar
desde el base, desde la información que es disponible. Probablemente es disponible, pero en muchos casos no estamos, no tenemos que, no sabemos la amplitud, cuál es la amplitud de la información que es disponible, está disponible. Y por eso, eso para mí sería un primer paso para saber qué pasa, para saber cuáles son experiencias, para saber cuáles son case studies, por ejemplo, en el zona norte y en zona sur. Y solo si tenemos todo esto en un espacio que puede informarnos a diseñar un programa, eso es para mí eso es el primer paso que necesitamos hacer. Y después también todos los aspectos específicos sobre la cultura, las posibilidades del país, posibilidades financieras también. Sí, todos estos aspectos necesitamos tener en cuenta para empezar con un diseño de programa que va a soportar el ley. El ley es el ley y no podemos cambiar, eso es un completamente diferente proceso, pero si tenemos en ley que soporta la migración, entonces el parte técnico para determinar todos los detalles es para mí, como ya dije, es que necesitamos recopilar todas las informaciones que están disponibles. Y, por ejemplo, recopilar unas informaciones que no es disponible. Eso es también, si no hay información, es una información. Entonces, necesitamos empezar con un paso antes de recopilar las informaciones que están disponibles. Tú nos hablabas también... Javier, ¿Sí? ¿Me permite, Javier? Quisiera, gracias Alexander, quisiera comentar y además hacerte una pregunta en que vemos hoy en día que yo diría que es un momento histórico, corrígeme si me equivoco, en que la movilidad humana demostró su capacidad de traspasar fronteras independiente y a pesar de todas las medidas de control que fueron impuestas por varios de los países, incluyendo el control sanitario ya en virtud de la pandemia. Y por otra parte vemos que la crisis de refugiados de Venezuela es la más grande. Dice que pronto, si no es que ya ocurrió, pasaría el número de refugiados de Siria. Y además se dice, varias de la literatura dice que es la crisis que enfrenta menos fondos, ¿ya? Menos fondos monetarios para poder hacer frente a la crisis de refugiados en Venezuela. Vimos un ejemplo en Colombia del abordaje hacia la población venezolana como ejemplo. ¿Qué otras buenas prácticas ves para enfrentar la crisis de refugiados en Venezuela? Nuestro país ha vivido eso en menor escala que Colombia, pero sí quisiéramos saber si tú nos puedes comentar de otras buenas prácticas en otros países para poder atender a la población venezolana que es distinta a la que emigró hace 5 años atrás, con otros recursos. Acá en Chile teníamos migración venezolana, pero la hacía por vía aérea, en otra situación económica. ¿Cómo ves tú este panorama? Ok. Un ejemplo que puedo compartir con vosotros y que me gusta es especialmente con los migrantes venezolanos, es en Brasil. En el zona norte de Brasil, Roraima, en Pacaraima, eso es el punto donde los venezolanos entran directamente en Brasil. Y esto
El sistema en Brasil es también un sistema universal y garantiza la cubierta sanitaria universal. No hablamos sobre calidad, pero el sistema es allí. Pero lo que me gusta es que todos los actores están incluyendo en una acción que se llama Operación Alcoída, creo que la pronunciación es eso. Operation Welcome. I don't know, no sé cómo se dice en portugués. En inglés es Operación Welcome. Y esta operación incluye también los militares y todos los capacidades de militares de salud de Brasil están apoyando esta acción, Operación Welcome. Operation Welcome. Y ellos tienen algunos programas para, ayúdame con la palabra, resettlement, para mover los migrantes de Venezuela, porque el primer punto de entrada es Roraima, ¿ok? Y puedes imaginar, tenemos miles de migrantes allí. Y esta Operación Welcome, garantiza todo, y eso es no solo para los migrantes, pero también para el sistema, porque todas las vacunaciones, los check-ups y todo pasa en este punto. Y con el apoyo de NGOs y agencias de Naciones Unidas, esta operación incluye también un proceso de movimiento de los migrantes de Venezuela desde este punto a otros puntos en la país. Y también en los otros puntos en la país están organizados, y eso es antes de la pandemia. Durante la pandemia todo eso es un poco desnivelado, pero antes de la pandemia funcionaba bien. Y, por ejemplo, si yo soy un migrante de Venezuela en Roraima en este momento y voy a ingresarme en un proceso de movimiento, por ejemplo, en Manaus. Y entonces en Manaus hay un equipo que va a aceptarme como un migrante para apoyar mi inclusión en la sociedad. Hay algunas pequeñas comunidades donde el alcalde de la comunidad piensan que hay una oportunidad económica porque la mayoría de los migrantes son jóvenes y tienen algunas capacidades para contribuir a la economía en las comunidades que no están súper desarrolladas. No hablamos sobre Sao Paulo o Río de Janeiro, pero comunidades, por ejemplo, en las Amazonas, pero los migrantes aceptan esto. Para mí, eso es un ejemplo que funciona bastante bien. Y desde el aspecto sanitario, los militares y los doctores militares hacen un trabajo maravilloso. Todas las clínicas militares, por ejemplo, hay un gran campo de clínicas y si algo es necesario, si un migrante tiene una necesidad aún para una surgery, No, hay un cirugía. sistema, ¿cómo? Cirugía. Sí, cirugía. Hay un sistema de referencia desde Roraima a un centro que es un centro de referente para esta población. Entonces, hay modos, hay modalidades para organizar todo esto. Y esto funciona bastante bien. Normalmente hay espacio para mejorarlo, pero como sistema
todos los aspectos están en este modelo. A mí me parece muy bien. Oye, Alexander, bueno, lo que tú señalas de esta especie como de nosotros acá en Chile intentamos presentar aquello, Berna lo sabe muy bien, que era la especie como de corredor seguro, era tomar a los migrantes, o sea, no tomarlos, sino que tenerlos en el lugar donde hicieran cuarentena aquí en la frontera y luego hacer que puedan llegar lo más luego posible a sus destinos finales, porque no todos vienen acá, digamos, no todos van a la zona norte, sino que claramente tienen destinos finales, tienen familia y todo lo demás. Sin embargo, lamentablemente, al menos desde acá, desde no lo pudimos hacer, pero sí hemos hecho justamente acciones que van en la línea de poder, digamos, hacerle el seguimiento a esta población migrante, que nos permita, y estamos intentando, vamos a hacer una encuesta, de hecho, en la zona norte, que nos permita tener una característica en términos de salud, por ejemplo, de la población que está entrando, para además tener después el saber con qué características tenemos esta población y luego también tener alguna claridad de hacia dónde se dirigen, para además lo que tú señalas, yo creo que también es importante, activar las redes en los espacios, en las otras regiones, porque sucede que hoy día al menos tenemos el tema migratorio en el norte, la gente está con tiendas de campaña, está en las playas, en las plazas públicas, pero son personas cuyo destino final no es la zona norte, sino que es la zona centro y sur. Entonces, nosotros ahí estábamos queremos aportar en esa línea en lo que tú señalas, pero claramente creo yo que el ejemplo brasileño tiene harto de aprendizaje. Nos gustaría saber dónde podemos aprender más de eso, si tienes documentos que nos puedas compartir también. Con mucho gusto. Y otra adición, en este ejemplo, en la zona de Roraima, en la parte norte de Brasil, OIM tiene equipos móviles de salud. Entonces, porque el sistema no puede absorber todas las personas que vienen de Venezuela. Y por eso, para apoyar el sistema, tenemos equipos móviles con un vehículo, con un coche, con todo y un equipo que consiste de médico, enfermera, psicólogo, ginecólogo, pediatra, y todo esto. Y si los migrantes no pueden atender el sistema, entonces el sistema puede ir a los migrantes. Especialmente eso es caso más o menos no solo sobre los migrantes, pero la población indígena en esta zona. Entonces hay muchas modalidades para apoyar el sistema, especialmente en el hotspots, especialmente en las zonas fronterizas. Y por eso OIM tiene un concepto que se llama Health Border Mobility Management, una gestión de movilidad entre las zonas fronterizas a ambos lados, pero creo que podemos tener un webinario especialmente sobre esto. Sería un poco más técnico, con todos los aspectos y tipos de apoyo que se pueden ofrecer con este concepto. Esto es un concepto muy interesante y sí, incluye todo, incluye epidemiología, incluye tipo de apoyo que se puede ofrecer con el trabajo con las comunidades, el trabajo con los migrantes, trabajo con los médicos y los oficiales de las fronteras, oficiales de agencias migratorias, todo esto. Es súper interesante concepto. Mira, nosotros... Si quieres, podemos tener... Señalar lo que dice Alexander, ya lo habíamos hablado, así que voy a dejar ahí, Alexander, también a todos los que nos están acompañando, en que Alexander nos va a apoyar también en poder realizar otros talleres, en la línea también de fortalecer lo que estaba diciendo él, pero también habíamos hablado del desafío que existe también en materia de interculturalidad y la atención en salud, con pertenencia cultural, también lo habíamos hablado como posibilidad de levantar pequeños talleres en esta temática, porque además lo que estábamos leyendo en el chat, esa
necesidad de tener la información, de poder entregar una atención no solo oportuna, sino también de calidad con pertenencia cultural, también es el desafío que tenemos, no porque tengamos una población más bien latinoamericana, vamos a pensar que, como bien decías tú en un momento con Colombia, vamos a pensar que tenemos los mismos criterios culturales, por llamarlo de algún modo. Entonces, dejarlos también ahí invitados los que nos están acompañando a que estén pendientes también, porque queremos levantar otras líneas también de capacitación ahí en conjunto con el Ministerio de Salud. Javier. Muchas gracias, Berna. Sí, mira, hay un tema que, que tocó Alexander, que es importante, que nosotros también, en menor escala, por supuesto, lo tenemos en colaboración justamente de este proyecto, que dice relación con contratación de duplas sanitarias y socios psicosociales en la zona norte, justamente para hacer el trabajo con la población migrante que está ingresando en este momento, hacerle una especie de diagnóstico, de derivaciones, etcétera, etcétera, con enfermeros, con técnicos en enfermería, con asistentes sociales, etcétera, con psicólogos. Por tanto, hay algo también avanzado. Ahora, esta línea también, la línea que me toca dirigir a mí, tiene dos ámbitos. Tiene el ámbito de la salud para los migrantes y de la salud de los pueblos indígenas. Entonces, cuando Alexander hablaba del tema de los pueblos indígenas en Brasil, claramente ahí yo me ponía mi sombrero de pueblo de salud y pueblos indígenas, que yo creo que también es clave, justamente, particularmente porque nos toca también en el norte. La población migrante en el norte está entrando por espacios de comunidades indígenas. Y esto, al menos mediáticamente, se presta para que pueda utilizarse en estos típicos discursos xenofóbicos, etcétera, o poner en pugna a dos tipos, a dos poblaciones, para decir si lo que yo le doy o las acciones que nosotros desarrollamos para una son en desmedro de la otra. Y no tiene nada que ver un punto con lo otro. Yo creo que nos dan el punto con el tema de la interculturalidad. Lo que nosotros buscamos acá es dar atención con pertenencia cultural, y en este caso para la población migrante y para la población de pueblo indígena. Y yo creo que por eso me gustaría dejar, tal como dice Berna, dejar comprometido también ahí para hacerlo en estas otras líneas que también, que son, digamos, que no son excluyentes del tema migratorio, sino que nos permiten tener una visión un poco más amplia de cómo integrarnos. Alexander también nos mencionaba el tema de la sensibilización con la población migrante y con los equipos de salud. Y también me gustaría ver cómo lo hacen ustedes y qué acciones tienen en concreto con la sociedad civil, con los nacionales, porque también tenemos que hacer un trabajo con ellos. Me ha tocado ver, o sea, y hay muchos casos, cosas de buscar en YouTube, casos de xenofobia, de racismo, pero no que vienen del funcionario de salud, no que vienen del migrante, sino que vienen de este tercero que va pasando, que está ahí, que es el nacional. ¿Qué acciones toma OIM? ¿Hace trabajo también en la línea de la sociedad civil nacional, Alexander? ¿Y qué buenas prácticas tienen también? Sí, la colaboración con NGOs y sociedad civil, sí, es muy importante porque ellos están no sé cómo se dice en español, en extended hand, un mano que puede tocar los beneficiarios. Y por eso tenemos muchos programas con NGOs. Por ejemplo, en Colombia, muchas acciones relacionadas con salud sexual y reproductiva están están implementados en colaboración con los NGOs que tienen un acceso muy amplio con los beneficiarios y con la comunidad. También en Colombia, otro ejemplo es que apoyamos establecer el establecimiento de una red de community health workers que están venezolanos. Entonces, están involucrados directamente en las acciones, porque
¿Y por qué es eso es importante? Es porque ellos saben lo mejor. La población migrante saben mejor cuáles son necesidades. Y normalmente, usualmente, la conexión entre los migrantes, y si no tenemos conexión directa con los migrantes, eso va vía NGOs. Y nosotros podemos apoyar el NGOs con una asistencia técnica o con asistencia financiera, depende, si hay proyectos activos de esto. Y eso es la manera que funciona y funciona bastante bien. Entonces, es muy importante si podemos incluir los NGOs y especialmente las redes de los migrantes. Porque nosotros no podemos saber cuáles son los problemas de los migrantes si no estamos en contacto con ellos. Y por eso es súper importante si incluimos todos los aspectos de funcionamiento. Muchas gracias, Alexander. Vamos cerrando ya. Yo quiero agradecer primero a ti por tu excelente presentación, por la buena disposición para estar acompañándonos un día, hacerte un espacio en la agenda, también a Vesna, agradecer a la OIM también por el espacio, por este proyecto en conjunto interagencial que estamos realizando, que capacitaciones como esta, las acciones que yo iba comentando de la contratación de la dupla sanitaria, una encuesta, la entrega de kits de dignidad para la población en tránsito que está llegando a las residencias para hacer sus cuarentenas, son parte justamente de este proyecto que viene ya desde octubre. También agradecer a todos nuestros colegas en regiones que estuvieron conectados, siguiéndonos, aquellos que lo van a ver después en YouTube, quizás en algún momento en su casa, también agradecerles. Y te dejo la invitación, por supuesto, vamos a estar ahí en contacto. Yo creo que estos temas nos alcanzan en unos 90 minutos, así que simplemente agradecer y también agradecer a la plataforma de Hospital Digital por la difusión y el espacio también. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Sí, y agradezco también a Alexander, muchas gracias por tu presentación, gracias Hospital Digital, gracias Javier por este trabajo que estamos realizando en conjunto, y de verdad agradecer y mandarle mucha fuerza y ánimo a todos los colegas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y me aprovecho la plataforma para mandarle un gran saludo a quienes nos escribieron de la región de Magallanes. Yo soy de allá, así que le mando un abrazo muy grande a mi querida región y mucha fuerza para todo lo que se nos viene en estos tiempos a enfrentar la pandemia. Saludos y bueno, que tengan todos una buena tarde. Muchísimas gracias y un placer.